Bueno, espero que todas se encuentren muy bien. Por este medio vamos a visualizar lo que trabajamos durante la novena clase de matemáticas. Inicialmente empezamos con la visualización de estos tres videos que contienen la retroalimentación para la actividad evaluativa que se aplicó en la octava clase, que fue la prueba en línea, que trataba sobre las permutaciones, las combinaciones, los diagramas de árbol. Y también se valoraron la construcción de los saberes que trabajamos y aprendimos durante todo el periodo en sí, es decir, temas sobre la multiplicación, también sobre el área de una figura, sobre los ángulos que se forman en una figura y preguntas similares. Entonces es muy recomendable que los observen para que de esta manera puedan observar qué aciertos tuvieron, en cuáles preguntas tuvieron dificultades y cuál era el proceso para esas preguntas y de esta manera también puedan fortalecer estos saberes. Posterior a eso, iniciamos con este ejemplo. ¿Para qué? Para que inicialmente ustedes intenten responder a estas dos preguntas que se hacen acá y luego vamos entendiendo el por qué se hicieron estas dos preguntas, el por qué sucede esto. Entonces, se los voy a leer, ustedes pausan el video e intentan responder a las dos preguntas y luego lo despausan para observar si era la respuesta correcta según la situación que nos dan. El ejemplo es el siguiente. Observa, realiza la lectura de la siguiente situación y observa detenidamente las imágenes. Esta, la imagen de la figura 1, la imagen de la figura 2 y la imagen de la figura 3. Las situaciones. José está formando figuras con sus fichas y quiere hacerlas cada vez más grandes, pero sin cambiar su forma. Observemos la imagen y luego realicemos lo que se indica, responder las dos preguntas. Podemos entonces analizar de estas imágenes que cada vez en cada una de las figuras que se va construyendo se avanza, se agregan más fichas para que se agrande más la figura, pero que en todas tienen la misma figura, como así en la figura 1 tiene forma de L, la figura 2 también tiene forma de L o de ángulo y la figura 3 también tiene forma de L o de ángulo recto. Simplemente que acá estaba mucho más pequeña, la figura 1 estaba mucho más pequeña, la figura 2 aumenta un poco, en la figura 3 un poco más. Concuerda con lo que nos quieren decir, que en cada una de las figuras que se va construyendo se desea hacer más y más grande. Eso quiere decir que para la figura número 4 se van a utilizar más fichas porque tiene que ser más grande que estas anteriores. Vamos a visualizar qué debemos responder respecto a esto. Responde en tu cuaderno. Partiendo de la situación anterior, pregunta 1. ¿Cuál es el cambio que José realiza en cada una de las figuras y qué aspecto se mantiene? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué observamos? Ya inicialmente observamos que en cada una se hace más grande. ¿Y qué es lo que se mantiene? La forma. ¿Por qué la forma? Porque todas tienen forma de ángulo recto. No es que la figura 1 empiece de esta manera y ya en la figura 2 sea un cuadrado y en la figura 3 cambie y sea un triángulo. No. Si observamos, todas tienen la misma forma y lo que cambia cada vez que se construye una figura es que se le aumenta más. Por tanto, podríamos responder a esta pregunta de la siguiente manera. En cada figura se mantiene la forma y cambia el número de cuadrados de fichas que utilizamos, ya que José aumenta 2 cuadrados en cada construcción, porque si observamos acá en la figura 1 hay 1, 2 y 3 fichas, 3 cuadrados. Si observamos la figura 2 se construyó con 1, 2, 3, 4 y 5. Se aumentó 2 más, porque si a 3 le sumamos 2, llega a 5. Ahora vamos a observar cuántas fichas tiene la figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 fichas. Si a 5 de estas fichas que ya teníamos acá en la figura 2 le sumamos 2, 5 más 2, 7. Y nos queda formada la figura 3. Por ejemplo, si quisiéramos formar la figura 4,
¿cuántas fichas utilizaríamos? Si ya en la figura 3 tenemos 7 fichas, identificamos que a cada una de las figuras se le va sumando 2, ¿cómo queda la figura 4? Muy simple, a esa figura 3 que tiene 7 le sumamos 2. 7 más 2, 9. 7 más 2 fichas nos da 9. Eso significa que para la figura 4 se van a utilizar 9 fichas. La construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podría ser de esta manera. Y si lo hacemos así muy rápidamente como lo acabamos de trazar, vemos que no cambia la forma, lo único que cambia es la cantidad de cuadrados o fichas que se emplean para construirla. Entonces ya sabemos cómo responder a esta primera pregunta. Pausa el video nuevamente para intentar responder la segunda. Se las voy a leer. ¿Cuántos cuadrados necesita José para construir la figura 4? Ya, eso lo socializamos. Lo pausan, escriben y luego despausan. Bueno, si para esta pregunta número 2 respondieron, al seguir el procedimiento, José aumentará 2 cuadrados para la figura 4, por tanto, esta tendrá 9 cuadrados. Si respondieron de esta manera o respondieron que se necesitarán 9 cuadrados o 9 fichas, muy bien, están muy atentas porque ya identificamos que a cada una de las figuras se le va sumando de a 2. Por tanto, si en la figura 3 tenemos 7 fichas, a 7 le sumamos 2, nos da 9. La figura 4 tiene entonces 9 fichas. Muy bien. Este tema es lo que vamos a visualizar hoy, porque en algunas situaciones se cambia o si hay un aspecto que se mantiene, cuál es el aspecto que cambia, si hay una secuencia que se repita. Esto es lo que vamos a trabajar hoy y que se llama contexto de variación. Vamos a leer qué significa esto. Son situaciones en las que hay cambios que están relacionados y que se pueden describir identificando qué es lo que cambia y cómo cambia. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, identificamos qué es lo que cambia. Cambia el tamaño y la cantidad de cuadrados que se utiliza para construir cada una de estas figuras. Y también identificamos cómo cambia, observamos cómo cambiaba, que era que en cada una de las figuras se le sumaban 2 cuadrados más, 2 fichas más. A esto entonces lo llamamos contexto de variación. Vamos a realizar este otro ejemplo para que logremos comprender aún más ese tema. Ejemplo, vamos a tener en cuenta esta imagen que nos muestra los movimientos que realiza una gaviota en el aire. Es decir, no es que esta sea una gaviota, esta otra gaviota diferente y esta otra ave diferente. Todas las imágenes son la misma gaviota, sino que se está mostrando cómo se mantiene, cómo vuela esta gaviota en el aire, cuál es su posición, cómo empieza volando, luego cómo abre las alas, luego cómo desciende, cuando vuelve a bajar al suelo, de esta manera. Pero todos se tratan de la misma gaviota. A partir de esta imagen vamos a responder a estas 3 preguntas. Entonces, yo se las voy leyendo, ustedes intentan responderla y luego socializamos la respuesta que consideramos correcta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué varía a lo largo de cada movimiento? Cuando nos están preguntando o nos menciona la palabra variar, nos están preguntando o se refieren al cambio que hubo. Entonces, ¿qué cambia a lo largo de cada movimiento? ¿Qué es lo que está cambiando en la gaviota? ¿O qué cambia alrededor de la gaviota cuando ella realiza un movimiento? Si pensaste que lo que cambia es el movimiento, la posición de sus patas, de su cabeza y alas, tienes razón, porque vemos que en cada uno de estos movimientos, en cada una de estas posiciones, tiene las alas en diferente forma. Por ejemplo, acá tiene las alas de hacia abajo, acá tiene las alas hacia arriba, acá las abre, acá ya empieza a descender, entonces las va cerrando. Y de esta manera, eso es lo que cambia. ¿Cómo cambia? Inicialmente, ¿qué cambia? La posición de las alas.
¿Cómo cambia? Ya observamos que en algunos movimientos tiene las alas hacia arriba, luego las abre y de manera última las va cerrando para bajar nuevamente a su hábitat. Ya respondemos a esta pregunta, identificamos entonces que también se trata de un contexto de variación, porque aparte los cambios están relacionados y tienen un fin. El fin de estos cambios que está realizando la gaviota es volar, ¿cierto? Mantenerse en el aire. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos movimientos realiza la gaviota antes de llegar a su nivel máximo de altura? Muy atentas acá, nos están diciendo a su nivel máximo de altura, es decir, cuando llega a lo más alto posible. Vamos a ver cuál es la posición que más se acerca a lo más alto de este cielo que nos muestra. Sería esta, ¿cierto? Porque es la que más se acerca a esta línea que trazamos a lo más alto que hay en el cielo que nos muestra. Aquí está en su nivel máximo de altura. Y nos están preguntando cuántos movimientos realiza esta gaviota antes, es decir, antes de llegar a este punto, cuando apenas está abriendo sus alas. Vamos a contar entonces el número de movimientos que realiza antes. 1, 2, 3 y 4. La respuesta para esta pregunta sería que la gaviota realiza 4 movimientos antes, ¿cierto? Y por último tenemos esta tercera pregunta. ¿El tamaño de la gaviota cambia por los movimientos? Analicemos bien la imagen y de inmediato podemos identificar que si estamos hablando que se trata de la misma gaviota, no tiene por qué cambiar el tamaño. Porque si es la misma gaviota, lo que cambia es de posición, no puede cambiar mientras vuela el peso o si se devuelve más grande, muchísimo más larga. No tiene nada que ver con la posición en la que se encuentre. Ya identificamos que lo que está cambiando es la posición de su cabeza, la posición de sus alas y de sus patas. Pero el tamaño de la gaviota, del ave, no es lo que cambia. Entonces la respuesta para esta pregunta sería no cambia. Este ejemplo no era necesario que lo escribieran, solo era para que comprendiéramos mejor. Entonces, en la ficha propuesta para hoy van a ver otros ejercicios similares a estos en los que nos muestran una imagen y nos van a preguntar qué es lo que cambia de esta imagen y cómo está cambiando en cada una de las imágenes. Si tienen alguna duda sobre esta ficha, recuerden que en el aula virtual hay un video en el que se orienta muy bien sobre el proceso que se debe desarrollar para cada uno de los ejercicios, cómo hacerlo, qué es lo que hay que identificar, qué es lo que hay que hacer en cada uno de los puntos. Entonces, si tienen alguna duda, se dirigen hacia el aula virtual para que visualicen el video. Y si siguen teniendo inquietudes, me escriben. Recuerden que esta ficha se van a valorar los niveles de desempeño 2 y 3 del pensamiento aleatorio y que es para entregar el lunes 7 de septiembre. Si tienen alguna dificultad, yo estaré entonces atenta para poder orientarlas y buscar otro medio para que cumplan con esta ficha propuesta. Muchísimas gracias.